Y cuando hacía esta reflexión, la gente empieza a decir, bueno, hace sentido revisar la plataforma política, hace sentido revisar los compromisos. ¿Por qué? Porque yo sí creo que hay una cuestión transversal que atraviesa a todos los partidos, en el sentido de hacer compromisos que tengan que ver con el avance de esta agenda. Y a mí me da la impresión de que si vamos a estar en campaña electoral, pues sería importante que quienes pueden incidir, quienes están interesados en estos temas, revisen esa parte. Creo que, si bien ya hemos coincidido, la perspectiva de género quedó corta en esta reforma. Sí creo que para las reformas que vengan, y particularmente para el proceso de toma de decisión, sí los ciudadanos y las ciudadanas tienen que empezar a exigirle a los candidatos y a las candidatas ver esa parte de su propuesta. Porque si esa parte no está acompañada, yo ya empecé a ver algunos signos interesantes en la actual legislatura de la Cámara de Diputados, donde se empezó a hablar de la perspectiva de género en la distribución del gasto. Y particularmente el Partido de la Revolución Democrática fue muy enfático en impulsar a través de sus legisladoras que se incorporaran partidas específicas, porque también si no hay partida y cheque, pues todo queda en la parte retórica, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Creo que son avenidas que habría que recorrer en el futuro. Yo me comprometería incluso con Olimpia, si es factible, a que pudiéramos trabajar estos temas en el IFE hacia adelante. Creo que, por lo que yo he podido ver, a pesar de que en el Consejo General pasado había más mujeres, no percibí que hubiera una perspectiva de género, tanto en el proceso de toma de decisiones interno del Consejo, como en las políticas que el IFE impulsaba. Quizá estoy siendo injusto con las consejeras que estuvieron anteriormente. Yo no lo percibí, a lo mejor yo estoy mal informado. Pero sí quisiera ver, yo me comprometo a impulsarlo, a que pudiéramos ir incorporando estas discusiones hacia el seno del Consejo General. Es importante decir que la consejera Margarita Elizondo ha venido trabajando una comisión de discriminación y igualdad de oportunidades que se ha venido quedando mucho en la parte laboral, en la parte de la discriminación interna. Pero yo creo que hacia el 2012 tenemos que llevar esa agenda a la parte externa y incorporar esto, porque además les hago una reflexión. Nunca antes en la historia del Estado mexicano el IFE había tenido la posibilidad de poner spots en las televisoras en tiempo AAA para hablar de temas. ¿Qué mejor que hacerlo sobre algunos temas como este? Hemos hecho esfuerzos en algunos spots para la cuestión de igualdad entre hombres y mujeres, aquel spot que habla sobre lo importante que una mujer sea electa, cosas que tratan de estimular la participación ciudadana. Pero vamos a tener muchos mensajes de aquí hacia el final de la campaña y después en el proceso electoral federal del 12, donde creo que sí sería audaz e inteligente ver cómo podemos ir incorporando el discurso de género en lo que sería la vida interna del IFE y por supuesto obligar a los partidos, algunos se dicen que los obligan, ¿verdad? Obligar a los partidos, quizá todos, obligar a los partidos a que incorporen en sus plataformas, en sus propuestas programáticas ese tema. Yo lo dejaría. Muy bien, yo quisiera hacer un comentario en torno a un tema que abordó que es el modelo mixto de representación de género. Un poco para ilustrar cómo los grandes temas generales del modelo de régimen político del Estado mexicano tienen incidencia, a final de cuentas, en materia de género. Obviamente, adelanto que lo que voy a decir es una provocación y para la mayoría de los politólogos mexicanos es una vulgar. La representación política en México, me refiero a la representación legislativa en el México independiente, nació sin teoría previa. Nadie la pensó como la adoptamos constitucionalmente.
años, 2 años, 2 siglos de vida independiente. Estos 2 años parecen siglos. De vida independiente sin una teoría propia nacional de la representación política. Y en ese desierto teórico, para colmo de males, se ha contaminado con recetas fáciles y dichos falsos de lo que pasa con la representación legislativa en nuestro vecino del norte. Decía un especialista italiano, de los mayores expertos en el mundo sobre la representación política, que la representación política tiene 2 vertientes, 2 variantes en todo el mundo. En una es un ciclo que va de representante, pasa por los partidos, llega al ciudadano. Y otro que empieza en el partido, pasa por el representante y llega al ciudadano. El orden de los factores altera el producto. En el primero, no importa la representación fiduciaria, vamos a llamar así, porque quien asume la responsabilidad de la representación es el partido político frente al ciudadano. De ahí que, por cierto, sea falso el método de la elección. Cada 3 años, la ciudadanía confirma o revoca el mandato a los partidos políticos. ¿A dónde voy con esto? Llegamos a un sistema mixto por necesidades de coyuntura en forma acumulativa. Teníamos antes un sistema solo de mayoría relativa, luego se introdujo la figura de los diputados de partido, es 64, es correcto. Posteriormente, la representación proporcional con la reforma 77-79, y esta se ha venido ampliando hasta llegar a la Suprema. ¿Qué quiero decir? Que creo que es momento de que en México se empezara a pensar en revisar integralmente el concepto de representación y hasta poner en la mesa la posibilidad, por lo menos de liberarlo, de convertir a la representación legislativa en un tipo de proporcionalidad y eliminar las mayorías relativas. Eso tendría un impacto inmediato, cualitativo, en la presencia de género dentro del Estado del Poder Soberano. Gracias. Teníamos previsto que teníamos 3 intervenciones y después suspendíamos y luego retomábamos, ¿no? Estamos apretados con los tiempos, tenemos prevista la clausura, consulto con doña Dulce María, los panelistas, a lo mejor podemos ya pensarnos en la recta final y irle dando causa a la polémica sobre los temas que nos están ocupando, si así les parece, ¿no? Y yo nada más hacer una provocación entonces y por tal motivo, ¿no? Para los 3 panelistas, un poco como ubicando el por qué este panel en el momento final del diplomado de perspectiva de género es un diplomado sobre política pública, un diplomado de mirada, digamos, a la forma de participación de las mujeres en el contexto del Estado actual. Llegamos al final porque el diplomado nos iba a ir diciendo, nos iba a ir dictando de suyo cuáles eran las necesidades, a dónde teníamos que llegar para tener una propuesta en esta idea de que siempre hay que tratar de generar el código colectivo. ¿En qué estado estamos? ¿En qué situación estamos y qué es lo que sigue? O dicho de otra manera, ¿cuáles son las banderas? El diplomado nos enseñó varias cosas. Una de ellas muy importante me parece, que es que nos demostró que ha habido reformas legislativas muy importantes como la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley en contra de la vida de violencia, a favor de una vida sin violencia, es decir, ha ido caminando.
la mirada de la perspectiva de género en el orden federal y también en el orden de los estados. Pero sin embargo, no marcha. Y entonces el cuestionamiento aquí es ¿por qué no marcha? No tienen pies esas reformas.